Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que va a despertar muchísima curiosidad y probablemente alguna que otra sonrisa. ¿Por qué quién no ama ver a sus estrellas favoritas felices y radiantes, verdad? Hoy vamos a desvelar un secreto que al parecer tiene el poder de hacer sonreír a uno de los galanes más codiciados del momento. Si hablo de Can Yaman y de la persona que, según los rumores y las miradas, le ilumina el rostro, la talentosa y carismática Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a indagar en la dinámica, en la chispa, en eso que hace que dos personas conecten de una manera tan especial. Y si aún no lo han hecho, les invito desde ya a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para no perderse nada, y se unan a esta comunidad tan maravillosa. Porque aquí, en este espacio, siempre tenemos algo interesante para compartir con ustedes. Seamos honestos, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman no es algo que uno pueda ignorar. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, la conexión entre ellos era palpable. No era solo actuación, se sentía real, genuina. Y esa misma conexión, esa misma energía, parece haber traspasado la pantalla para aterrizar en su vida personal, al menos, eso es lo que muchos de nosotros, los fans, interpretamos. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, las risas compartidas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y es precisamente esa chispa, esa aparente felicidad que proyectan cuando están juntos, lo que ha llevado a tantos a preguntarse, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hace que Demet Özdemir pueda sacarle una sonrisa tan sincera a un hombre como Can Yaman, que además de ser actor, tiene esa aura de misterio y magnetismo que tanto nos atrae? Empecemos por analizar un poco lo que sabemos de ellos individualmente. Demet Özdemir es conocida por su energía vibrante, su alegría contagiosa y su personalidad magnética. Es una persona que parece disfrutar de la vida, que se muestra auténtica y cercana en sus interacciones, tanto en público como en redes sociales. Su risa es uno de sus sellos distintivos, una risa que te contagia al instante. Por otro lado, Can Yaman, si bien es un actor exitoso y muy popular, a menudo se le percibe con una faceta más reservada, más reflexiva. No es de los que se exponen constantemente a los flashes sin motivo. Sin embargo, cuando está con Demet, esa barrera parece desvanecerse. Vemos una versión de Can más relajada, más despreocupada, y sí, mucho más sonriente. Entonces, ¿qué es lo que Demet tiene que Can Yaman parece encontrar tan especial? Podríamos hablar de varios factores. Primero, la conexión intelectual. A menudo, la atracción y la felicidad en una relación van más allá de lo físico. Cuando dos personas comparten intereses similares, tienen conversaciones profundas y estimulantes, y se entienden a un nivel más allá de lo superficial, eso crea un vínculo muy fuerte. Ambos son artistas, ambos viven en el ojo público, y ambos han experimentado el éxito y las presiones de la fama. Esta experiencia compartida puede ser un terreno fértil para una comprensión mutua y para la creación de un apoyo incondicional. Imaginen las conversaciones que pueden tener sobre sus carreras, sobre los desafíos de su profesión, sobre cómo lidiar con la atención mediática. Esa empatía es un pilar fundamental en cualquier relación. Segundo, la autenticidad. En un mundo donde la imagen pública a menudo está muy cuidada, la autenticidad es un tesoro. Demet Özdemir, por lo que proyecta, parece ser una persona genuina. No trata de ser alguien que no es, y esa honestidad, esa transparencia, es increíblemente atractiva. Cuando alguien se muestra tal cual es con sus virtudes y sus pequeñas imperfecciones, crea un espacio de confianza y seguridad. Y para Can Yaman, que imagino que debe estar rodeado de muchas personas que buscan algo de él, encontrar a alguien que sea simplemente ella misma debe ser un alivio y una fuente de tranquilidad. La risa de Demet, esa risa tan espontánea y contagiosa, es un reflejo de esa autenticidad. Es una risa que no necesita artificios, que brota del alma. Tercero, el sentido del humor. El humor es una herramienta poderosa para aliviar tensiones, para conectar y para simplemente disfrutar del momento. Si Demet tiene la capacidad de hacer reír a Can, de sacarle de su rutina y de sus preocupaciones, eso es un regalo invaluable. Y no me refiero solo a chistes, sino a ese humor ligero, a esa capacidad de ver el lado divertido de las cosas, de no tomarse la vida demasiado en serio. Esa actitud optimista y juguetona puede ser increíblemente contagiosa. Se imaginan a Can,
quizás en un momento de estrés, y Demet llega con una ocurrencia, una broma inocente, y de repente su rostro se ilumina con esa sonrisa que tanto hemos visto. Es ese tipo de momentos los que fortalecen los vínculos. Cuarto, la admiración mutua. Aunque sean colegas y compartan un éxito similar, es probable que se admiren el uno al otro por diferentes razones. Quizás Khan admira la disciplina de Demet, su talento innato o su capacidad para conectar con el público. Y Demet quizás admira la ambición de Khan, su dedicación o su carisma. Esa admiración, cuando es genuina, crea un círculo virtuoso de respeto y apoyo. Saber que la persona que te importa te ve con buenos ojos, te valora, te impulsa a ser mejor. Y eso sin duda contribuye a la felicidad y a la estabilidad de una relación. Ahora hablemos de las miradas. Ustedes saben que a mí me encanta observar los detalles, esos gestos pequeños que revelan mucho. Y las miradas entre Demet y Khan son de esas que hablan idiomas. Hay ternura, hay complicidad, hay una chispa que no se puede fingir. Cuando se miran, parece que el resto del mundo desaparece. Y esa conexión visual, esa forma de entenderse sin necesidad de palabras, es un signo de una conexión profunda. Esa mirada de complicidad, esa sonrisa que surge de forma casi automática al encontrarse, son la prueba de que hay algo especial, algo que va más allá de la simple cordialidad. Pensemos en los momentos que han compartido públicamente, o que hemos visto a través de las redes sociales. Sus viajes, sus eventos juntos, incluso las entrevistas donde se les ha preguntado por su relación. Siempre hay un brillo en los ojos de Demet cuando habla de Khan, y una expresión de bienestar en el rostro de Khan cuando está cerca de ella. Es esa ausencia de tensión, esa fluidez en su interacción, lo que nos lleva a creer que efectivamente Demet Özdemir tiene ese algo que hace sonreír a Can Yaman. Y es que en definitiva, la felicidad en una relación no se basa en un solo factor, sino en una combinación de elementos. Se trata de encontrar a alguien que te complemente, que te entienda, que te haga reír, que te inspire y sobre todo, que te permita ser tú mismo. Demet Özdemir parece poseer todas estas cualidades, y la forma en que Can Yaman reacciona a su presencia, esa sonrisa que se dibuja en su rostro, es la prueba más clara de que juntos han encontrado una fuente de alegría mutua. No olvidemos también que la vida de las celebridades está muy expuesta, y a veces, lo que vemos es solo una parte de la historia. Sin embargo, incluso con esa perspectiva, la química entre ellos es innegable. Las redes sociales, los eventos públicos, las pequeñas apariciones que tenemos de ellos juntos, siempre nos dejan con esa sensación de que hay una conexión real y positiva. Y eso, para los fans, es un regalo. Ver a nuestros artistas favoritos felices, enamorados y rodeados de buena energía, es algo que nos reconforta y nos inspira. Podríamos teorizar infinitamente sobre esto, y la verdad es que nunca sabremos exactamente cuál es ese secreto en su totalidad. Pero lo que sí podemos afirmar es que la forma en que Demet irradia felicidad y cómo esa felicidad parece contagiar a Can Yaman, es algo hermoso de presenciar. Es un recordatorio de que la conexión humana, la risa y el cariño son ingredientes esenciales para una vida plena, tanto para las estrellas como para nosotros. Y si esta pareja nos da la oportunidad de ver esa felicidad manifestada, pues bienvenida sea. Además, es interesante pensar cómo cada uno aporta algo único a la relación. Demet, con su energía vital y su alegría, puede ser ese soplo de aire fresco que Can, en su mundo de exigencias profesionales, necesita. Y Can, con su tranquilidad y su inteligencia, puede ser ese ancla para Demet. Es esa complementariedad, esa forma en que sus personalidades se entrelazan y se potencian mutuamente, lo que hace que esta conexión sea tan especial. Y aquí es donde quiero invitarlos a ustedes, mi increíble comunidad, a participar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han notado esa chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que el secreto de la felicidad de Can radica en la autenticidad y el buen humor de Demet? ¿Hay algún otro factor que ustedes crean que es clave en su conexión? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Sus perspectivas son siempre muy valiosas para mí y para todos aquí. Y antes de irnos, no puedo dejar de agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Si les ha gustado el contenido, si les ha parecido interesante y si, como a mí, les encanta indagar en esas historias que nos inspiran y nos sacan una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta.
Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos prefieren. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se les escape ninguna novedad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda disfrutar de esta charla sobre Redemetican. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias interesantes. Un abrazo enorme para todos. Adiós.